Gracias por estar aquí. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es una columna compuesta con componentes sin contacto entre sí. Esto quiere decir que no va a haber unión entre los dos elementos. El problema dice lo siguiente: seleccione un par de canales estándar de 12 pulgadas para la columna mostrada en la siguiente figura. Usando FY 50 KSI para propósitos de conexión, la distancia entre espalda con espalda va a ser de 12 pulgadas. La carga muerta va a ser de 10 kilolibras, la carga muerta de 300 kilolibras, y considere el procedimiento únicamente LRFD. No vamos a resolver por método ASD. Paso número 1, entonces, calcular la carga última de compresión. Si quisiéramos ver un poquito sobre el diagrama, básicamente el diagrama de la carga es: tenemos una columna articulada con una longitud de 20 pies y un corte transversal AA que va a indicar nuestros perfiles C de 12 pulgadas de peralte recomendados en el problema y una distancia espalda con espalda también de 12 pulgadas. Ese sería el diagrama inicial de nuestro problema. Paso número 1, entonces, calcular la carga última de compresión a la que está sujeta la columna. Entonces 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, 1.2 por 100 más 1.6 por 300 son 600 kilolibras. Vamos a suponer, paso número 2, vamos a suponer una KLNR de 60 de la tabla 4-22. Vamos a ver que phi CFCR para un acero FY es de 34.6 KS6. Tercer paso, prediseño. El área gruesa requerida se calcula con una pequeña fórmula de prediseño que es la carga última dividida entre phi CFCR, phi CR supuesto del valor anterior que acabamos de conseguir y la carga última la que acabamos de calcular. Por lo tanto van a ser 600 kips entre 34.6 igual a 17.34 pulgadas cuadradas. Área gruesa requerida por canal va a ser entonces el área gruesa requerida total dividida entre el número de canales. Tenemos dos canales, 17.34 entre 2 nos da 8.67 pulgadas cuadradas por canal. Paso número 4. Tenemos que seleccionar un candidato de la tabla 1-5. La pongo enseguida. Aquí está del lado derecho. Y ya está premarcado. Entonces, de la tabla 1-5 buscamos un perfil C12 que cumpla con el área gruesa mínima requerida. Tenemos el 12 por 30 con un área gruesa de 8.81. Aquí enseguida vamos a ver en la misma tablita, ya voy a sacar los detalles de valores como el momento de inercia en X, como el momento de inercia en Y, así como el valor de X testada, ¿sí? Entonces vamos a probar el perfil 2C12 por 30 con un área gruesa de 8.81 mayor que el área gruesa de 8.67, que fue un valor supuesto de KLNR para conseguir phi CFCR. Sin embargo, esta sí cumple. X testada 0.674, momento de inercia en X individual de cada canal 162 pulgadas cuartas, momento de inercia en Y individual de cada canal 5.12. Sin embargo, aquí tenemos las propiedades que nos está dando ahí la tablita es por un canal individual. De hecho, en la tablita está visto el derecho, propiedades de centroide X testada, momento de inercia alrededor del eje X, momento de inercia alrededor del eje Y. Esas son las propiedades que nos está dando la tablita. Sin embargo, como la columna no tiene contacto entre sí y queremos que trabaje en conjunto sin componentes de contacto, tenemos que calcular las propiedades de esta sección compuesta, donde vamos a tener área número 1, área número 2 y el centroide general para que trabaje en conjunto. Entonces tenemos que apoyarnos en el teorema de los ejes paralelos, donde aquí tengo un pequeño diagrama y lo que les comenté hace ratito, figura 1, figura 2, centroide de la figura 1, centroide de la figura 2, así como el centroide general, que está al centro, ¿sí? Porque tenemos dos
ejes de simetría, uno horizontal y uno vertical, y el centroide está en medio de esos dos ejes de simetría. Por lo tanto, de entrada tenemos el valor de x testada y vamos a tener una distancia de x1 o de x2 de la distancia general a la distancia al centroide individual, del centroide general al centroide individual, ¿sí? De x1. dy va a ser igual a 0 porque no hay una distancia del centroide general al centroide individual con respecto a y, por lo tanto dy vale 0. Ahora sí vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos para esta figura. La inercia en x va a ser igual a la sumatoria de las inercias en x más el área por la distancia y al cuadrado. Como dy vale 0, al cuadrado vale 0, por las áreas vale 0, si se suman los ceros, vale 0, por lo tanto solo quedan las inercias en x. Entonces sería 2 veces las inercias en x, 162 por 2, 324 pulgadas cuartas. Momento de inercia en y. Sumatoria de las inercias en y locales más la sumatoria de las áreas por la distancia en x al cuadrado. Vamos a tener entonces la inercia en y, quedamos que era 5.12 por 2 más el área gruesa de cada perfil, 8.81 pulgadas cuadradas por la distancia. En este caso, en el diagrama original teníamos 6 pulgadas. Menos x testada nos va a dar la distancia de x1 que estamos buscando, que en este caso van a ser 6 menos 0.674 al cuadrado por 2, porque son dos perfiles, nos va a dar un momento de inercia de 510. De estas dos, la menor de las inercias es 524, por lo tanto va a fallar alrededor del eje X. ¿Sí? Vamos a continuar. Y paso número 6, determinar KLNR. ¿Por qué? Porque ya no es una suposición, ya tenemos un radio de giro. El radio de giro va a ser con respecto a X igual a la raíz del momento de inercia en X dividido entre el área. Momento de inercia en X del que acabamos de calcular con el teorema de los ejes paralelos, 324 entre 2 veces el área gruesa 2.81, sacamos la raíz de eso y nos va a dar el resultado del radio de giro con respecto al eje débil en pulgadas lineales. Calculamos KLNR, bueno, K vale 1 porque está articulado y esto sale del apéndice 7, del comentario del apéndice 7, tabla 3-A, creo. ¿Sí? Es el factor de longitud efectiva por 20 pies por 12 pulgadas, que vale un pie, dividido entre el radio de giro 4.29 que acabamos de conseguir. Por lo tanto, conseguimos KLNR 55.94, vamos a redondearlo a 56, entre mayor sea mejor, por una milésima no hay problema. Es menor que KLNR, es opuesto, por lo que estamos viendo, nos va a dar una resistencia FIS-FCR mayor que la supuesta, ¿sí? Por lo tanto, ahora calculamos la resistencia. FIS-PN debe ser mayor que la carga última. FIS-PN va a ser igual a FIS-FCR por el área gruesa, donde FIS-FCR, vamos a la tabla 4-22, y lo que nos dice es, con material FY50 con una KLNR de 56, vamos a tener un FIS-FCR de 35.8. Por lo tanto, va a ser FIS-FCR 35.8 por el área gruesa 8.81 por dos perfiles que tenemos C, nos va a dar la resistencia de 630 kips, mayor que la carga última, por lo tanto está bien. Entonces, como conclusión y para terminar, usar dos perfiles C 12 por 30 con una resistencia de 630 kips y va a fallar con respecto al eje X. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes para subir más material. Hasta luego.